Muy bien. Ahí está entrando más personas. Bueno, pues bienvenidos todos. Eh, bueno, y tenemos una charla interesante. Nuevamente nos vamos a un territorio que no es el habitual, ¿no? Nos vamos hacia el norte de América, pero bueno, bien al norte esta vez. Y bueno, y para hablarnos de ello tenemos aquí a Omar Soto Rodríguez. Pero antes de comentar, de hablar sobre Omar y sobre su charla, quería comentarles, ¿no? Que ahora el próximo sábado comenzará el seminario de genealogía genética. Y bueno, con esta charla del seminario, el comienzo del seminario, terminamos las actividades de este mes, pero el mes que viene va a venir con muchas actividades más también. Tendremos el club de lectura el primer miércoles, tenemos dos charlas también. Y para comenzar bien el mes de noviembre, el 4 y el 5 de noviembre, tenemos el segundo encuentro iberoamericano de genealogía e historia, que será ese fin de semana, el sábado y domingo, 4 y 5 de noviembre, al que están todos invitados y el programa está ya puesto en la web. Así que bueno, dicho esto, pasamos a presentar la charla de Omar Soto Rodríguez, que se titula Españoles en Nueva Francia, aquellos desconocidos colonos, siglos XVII y XVIII. Y Omar es mexicano, pero hace ya unos 20 años se marchó al Canadá. Está radicado allí, en la zona de Quebec. Él es bibliotecónomo, tiene una maestría en Ciencias de la Información y en Biblioteconomía por la Universidad de Montreal. También ha estudiado allí Ciencias Políticas, Derecho y Antropología. Y bueno, pues como hemos dicho, trabaja allí en algo relacionado con su profesión. Es director de la Biblioteca Municipal de Kirkland y bueno, y es un experto genealogista que lleva, bueno, pues más de 3 décadas dando vueltas por estas cosas de la genealogía, ¿no? Desde 2013 forma parte del equipo de investigación del Seminario de Genealogía Mexicana de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, es miembro, por supuesto, es miembro de la CIGE y es también académico supernumerario de la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica. Es correspondiente de la Real Academia Mastritense de Heráldica y Genealogía, del Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas, de la Academia Costarricense de Genealogía, de Ciencias Genealógicas y de la Sociedad de Genealogía y Heráldica de Canarias. Bueno, por supuesto ha dado muchas charlas, es además una persona asidua a esta sala virtual. Gracias. Y bueno, pues simplemente, Omar, cederte ya el micrófono y me callo la boca porque hoy el importante eres tú. No, no, muchas gracias por la bienvenida, Mariano. La verdad que un placer y un gusto estar aquí compartiéndoles con ustedes esta charla. Voy a compartir mi pantalla y ustedes me dicen si pueden verlo. Sí, Hay Muy que bien. ponerlo en modo presentación, Omar. Se ven las Eh, diapositivas al costado. Permíteme entonces, déjame poner aquí. Es que como tengo dos pantallas, en el propio PowerPoint, abajo a la derecha tienes sí, una pantallita. diaporama. Ah, te la abro en la otra pantalla a lo mejor. Sí, Entonces tendrías que compartir la otra pantalla. sí, sí, sí. Denme un minuto, un segundito. Sí, aquí está.
No, esta no era. Bueno, parece que tengo un ligero problema técnico. Estoy tratando de solucionarle. A ver, espero que ahora sí funcione. Sí, ahora sí. Perfecto, Perfecto. perfecto. Bueno, finalmente. Bueno, pues quiero hoy platicarles de un tema que da mucha tela de dónde cortar, pero hoy quiero conformarme solamente con un recorrido sobre la presencia española en los siglos XVI, XVII en la geografía canadiense. Es un tema muy interesante, poco conocido. Bueno, yo lo que intento es mostrarles un poco de lo que fue esta presencia española, y en la segunda parte hablaré de unos colonos pues desconocidos prácticamente en la historiografía, porque bueno, fue realmente un puñado de hombres, un poco más de 50, los que llegaron a establecerse de alguna u otra forma en la Nueva Francia. Y bueno, que en algunos casos hay descendencia de estos personajes, evidentemente con una transformación del apellido, y bueno, eso se los voy a mostrar en un momento durante la presentación. Pero antes que nada, un pequeño prólogo portugués. Como recordemos, los portugueses, una nación de marinos, exploradores, navegantes, eh, ya conocían el Atlántico, habían navegado hasta lo que es el Cabo de Buena Esperanza en África del Sur, las islas Azores, Madeira, etcétera. Y los portugueses, para gran sorpresa, conocían ya las aguas del Atlántico cerca del continente americano. Está constatada la presencia de los portugueses hacia 1472 en lo que ellos llamaban, espero pronunciarlo bien, la Terra do Bacalhau, la tierra del bacalao, y ellos venían a estas aguas a pescar el bacalao. Había algunos efímeros asentamientos que les llamaban sequerías, donde ponían a secar el bacalao y lo llevaban hacia Portugal. También en los años 1500, a principios del siglo XVI, hay exploraciones de portugueses en las costas, sobre todo de lo que es el actual, las provincias de Terranova y Labrador, por João Fernández Labrador y Pero de Barcelos, y es precisamente del apellido de João Fernández Labrador de donde deriva el nombre de la isla de Labrador. Eso es como le llamaron los hermanos Gaspar y Miguel Corterreal, que eran hijos de João Vaz Corterreal, uno de los primeros portugueses que exploró las aguas. Sin embargo, nunca hubo realmente un asentamiento, digamos, a largo plazo, simplemente eran lugares de pesca, sequerías para el bacalao, y partían hacia Portugal. A diferencia, por ejemplo, de enclaves que tenían en África, en donde, bueno, el comercio era mucho más rico, con especias, incluso con esclavos, y bueno, de ahí tenían la ruta que iba hacia la India, y la ruta de las especias a través del Océano Índico. Pero bueno, tenemos constancia de presencia de los portugueses en ese siglo. Eh, con la presencia española en el actual territorio de Canadá, es un tema interesantísimo. Sin embargo, en la historiografía se enfoca únicamente en las perspectivas socioeconómicas, sobre todo la pesca de ballena y el bacalao, porque bueno, los españoles, sobre todo los vascos y los guipuzcoanos, fueron los que continuaron estas actividades en el océano, que los portugueses fueron un poco rezagando y dejando en provecho del comercio africano. Entonces los españoles venían a estos lugares de pesca, y incluso en algunos asentamientos efímeros fueron los que reemplazaron a los portugueses en las sequerías.
sobre todo en las costas de Terranova, el Golfo del San Lorenzo y el Mar del Labrador, pero no había todavía ese afán de colonizar, de crear poblados más en forma y de traer colonos. Simplemente era una zona de pesca y se conocía que había algunos contactos incluso con los autóctonos del Canadá. Incluso hay una teoría un poco, si me permito, entre comillas, alocada, en el que un posible origen del nombre de Canadá es que cuando los pescadores españoles llegaron a las costas y vieron que realmente era una planicie sin mucha vegetación, decían acá nada, o sea que aquí no hay nada, y se fueron. Pero bueno, es una hipótesis un poco alocada, no muy tomada en serio. Pero hay muestras arqueológicas e históricas de que habían tenido contacto con algunos pueblos autóctonos de la actual provincia de Quebec sobre todo, y en lo que es ahora la provincia también de Nuevo Brunswick, Nueva Escocia. Entonces es únicamente una actividad económica, es la pesca y la exploración sin más que eso. Sin embargo, este asunto de la pesca, ya bien entrado el siglo XVIII, llevó a los españoles precisamente a crear un gran expediente que ustedes pueden encontrar en Pares. Es un expediente muy interesante y son documentos relativos a la pesca de Terranova y los derechos de la España. Este documento, que está completamente digitalizado, son un poco más de un centenar de fojas, constituye uno de los expedientes precisamente para justificar el derecho inmemorial que tenían la corona española, y en este caso los pescadores guipuzcoanos y vascos, sobre la posesión del derecho a la pesca y, como menciona en ese documento, a trinchar el bacalao en todos y cualesquiera puertos de la isla de Terranova, sin excepción del de Plasencia y su bahía en entera libertad. Para esta fecha que este expediente fue conformado, estamos hablando de alrededor 1760, eh, la presencia de los franceses en lo que es la Nueva Francia ya tiene alrededor de 100 años. Los ingleses acaban de conquistar la Nueva Francia, la corona inglesa está en guerra con Francia, y bueno, hubo una disputa ahí por los derechos de la pesca, y entonces en este documento lo que la corona española y los ministros de Su Majestad Católica presentan en un congreso en la ciudad de Soissons, en Francia, esta reivindicación justamente de los derechos inmemoriales de los pescadores vascos y guipuzcoanos, perdón, a venir a explorar y no explorar, a pescar a estos territorios el bacalao. Y contra lo que se pueda pensar, la corona británica aceptó estos alegatos y esta presentación de documentos, permitiendo a los pescadores españoles continuar con su actividad comercial en los mares de Labrador, Terranova y la entrada de lo que sería el Golfo del San Lorenzo. Otra muestra de la presencia de los españoles precisamente en este lado de la costa este del actual territorio de Canadá es la toponimia actual, en donde podemos encontrar lugares como Plasencia, que viene de Plasencia, una ciudad en España, Point Verde, Punta Verde, Biscay Bay, la bahía vizcaína, Portugal Cove, La Manche, que sería la francización de La Mancha, Manuel's River, el río de Manuel, por uno de los exploradores que estuvo en este sitio. Todos estos lugares que les menciono aquí se encuentran ya sea en la isla de Labrador o en Terranova. Burgio o Burgeo, que sería un asentamiento vasco o guipuzcoano, Fátima, evidentemente portugués, Pogo Basque, que era es actualmente un puerto, un lugar en donde llegaban los pescadores, y Bacaliu, que proviene de bacalao, que los portugueses ya conocían desde principios del siglo XVI, cuando venían a pescar el bacalao.
Entonces, sabemos de esta presencia, incluso en los documentos que les menciono, los vascos mencionan algunos asentamientos efímeros que ellos tenían en las costas. No los puse en la diapositiva, pero les puedo mencionar, por ejemplo, Burriachumea, Buriandía, San Lorenzo Chumea, Fortuna, Miquele Portú, Chasco Portú, Portuchoa, Echay de Portú, todos nombres evidentemente guipuzcoanos y vascos, porque bueno, ahí es donde llegaban los pescadores y se asentaban por un tiempo en las sequerías y partían con el pescado. Entonces hay esta presencia española en este lado del continente. Por otro lado, en el Pacífico también son conocidas y estudiadas las exploraciones, no tanto en el aspecto económico, sino más bien político, porque en el lado del Océano Pacífico, como recordaremos, el Tratado de Tordesillas acordaba la partición entre Portugal y España del continente americano y de las tierras por descubrir. Y entonces esta parte, la parte oeste del continente americano, desde el sur hasta el norte, pertenecía en cierto sentido a la corona española, pero no hubo una exploración en lo que sería el oeste, la costa oeste de Estados Unidos y de Canadá hasta ya bien entrado el siglo XVIII, porque bueno, la corona daba prioridad a América del Sur, América Central, Filipinas y los archipiélagos del Pacífico, donde había evidentemente un comercio mucho más rico, porque bueno, no habían descubierto que en el territorio canadiense había también un comercio muy rico, que era el comercio de las pieles, pero los españoles se interesaban poco en este comercio, más bien eran las especias, el oro y la plata. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, la corona empieza a tener noticias de que los rusos y los británicos comienzan a explorar la zona, empieza a haber pequeños asentamientos y bueno, esto tiene un poco en temor a la corona por aquello de que en ese momento, siglo XVIII, 1700, los británicos están expandiendo su imperio de manera, digamos, exponencial hacia África, Asia, y bueno, la presencia en el Pacífico pone a la corona un poco nerviosa porque, bueno, ya el tenerlos de vecinos en la costa oeste suponía con el nacimiento de la nación americana, Estados Unidos, bueno, suponía ya tener, además de a los recién independizados estadounidenses, por así decirlo, en la costa oeste a los británicos y las exploraciones rusas que se llevaban a cabo sobre todo en lo que es el actual territorio de Alaska. Entonces, la respuesta de la corona a estas incursiones fueron expediciones militares para estudiar precisamente hasta dónde llegaban las incursiones extranjeras y crear pequeños asentamientos un poco más permanentes. De esta manera, a partir de 1770 se empezaron a enviar expediciones que salían sobre todo del puerto de San Blas en México, en lo que en ese tiempo era la Nueva España, y que subían hacia el norte por la costa oeste. Les puse aquí en la diapositiva las principales, hubo algunas otras, pero estas son las principales porque, bueno, la expedición al mando de Juan José Pérez Hernández fue una de las primeras que se fijó como objetivo llegar hasta Alaska. Eh, esta primera expedición no tuvo éxito en llegar hasta ese territorio, sin embargo, está probado que la expedición de Juan José Pérez fue uno de los primeros que tuvo contacto con pueblos autóctonos de la costa oeste, los Tlingit y los Haida, que son mundialmente conocidos por los tótem que realizaban con troncos de árboles de secuoya, que son enormes. Entonces, esta tripulación de Juan José Pérez fueron de los primeros en tener contacto con estas tribus autóctonas. Después, hacia 1775, la expedición de Bruno de Zeta y de Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, bueno, ellos sí llegaron un poco más al norte, exploraron lo que ahora es perdón, tengo un pequeño problema aquí con mis notas, no encuentro el nombre, perdón, el estrecho de Fuca, perdón, y la bahía de Bucareli. La nombraron así en honor al virrey que en ese momento estaba en la Nueva España. Y bueno, exploraron esa parte del estado de Washington, el territorio que hoy es un poco la Columbia Británica.
Para 1779 está la expedición de Ignacio de Arteaga y también Bodega y Cuadra, que regresa y fundan aquí Puerto de Santiago, ahora que es conocido como Port Etches, y es el punto más septentrional alcanzado por los españoles en la costa oeste del continente americano. Ya para 1788, la expedición de Esteban Martínez, Gonzalo López de Haro y José María Narváez es un poco más importante porque, bueno, aquí ya en este caso se toma posesión del territorio, y en este caso Esteban Martínez toma posesión de la ensenada de Nootka, que se encuentra un poco al norte de lo que hoy es la ciudad de Vancouver. De hecho, en ese lugar se asentó un fuerte, perdón, el fuerte de San Miguel y el baluarte de San Rafael. Fueron dos construcciones defensivas que el ejército, en este caso, bueno, no el ejército, perdón, la Armada Española construyó para precisamente repeler las invasiones británicas. Hubo también en este periodo una crisis porque al mismo tiempo que los españoles exploraban esta zona, los británicos no dejaban de visitarla, los rusos también seguían comerciando pieles con los autóctonos un poco más al norte, y bueno, eso llevó a una escalada entre la corona británica y la corona española, que es lo que se conoce como la crisis y los convenios de Nootka, en el que la corona española se ve obligada a ceder estos territorios a la corona británica. Y a partir de ese momento, lo que sería el fuerte de San Miguel cambia de nombre y se convierte en la isla de Vancouver, pero antiguamente se llamaba Fuerte de San Miguel y Baluarte de San Rafael. Incluso actualmente, si visitamos, aquí les muestro un mapa de lo que era el territorio de Nootka, que formaba parte de lo que era el virreinato de la Nueva España, como administrativamente se tenía, y con todos los diferentes puntos que los españoles en ese momento llegaron a explorar y a los cuales dieron nombre, y que en la actualidad aún siguen conservando en muchos casos esa toponomía. Por ejemplo, las islas, encontramos las islas, perdón, Hernando, Marina y Cortés, por alusión a Marina, la Malinche en México, y Hernán Cortés, las islas de Narváez, Villaverde, Bodega, Flores, Vargas, Lanz, Lasqueti, Tejada, Redonda, Galeano, Valdés, Elisa, por Francisco de Elisa, uno de los comandantes que exploró la zona de Vancouver, Arriaga, Revillagigedo, por el conde de Revillagigedo, que también fue virrey de la Nueva España, la isla de Zeta y de San Fernando, y otros lugares, por ejemplo, Santiago Mountain, San Joseph Bay, Valdés, Bucareli Bay, Córdoba Bay, Malaspina Glacier, por la expedición de un marino de origen italiano, pero al servicio de la corona española, de apellido Malaspina. Y bueno, ahí tienen los nombres. Entonces, la presencia española en la costa oeste también está bien documentada. Sin embargo, no hubo, a diferencia de la costa este, no hubo digamos, esta actividad comercial que se tenía en la costa este por la presencia de grandes bancos de bacalao. En el oeste era más por cuestiones estratégicas que se exploraron para un poco retener los avances rusos y británicos, pero bueno, finalmente, hacia 1795, bueno, la corona tuvo que ceder los territorios a la corona británica. Bueno, esto es la presencia, aquí, bueno, algunas imágenes de lo que era el fuerte de San Miguel y el plano de Nootka. Son imágenes que se pueden encontrar también en pares, y un retrato al óleo de Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, que fue uno de los personajes más sobresalientes en esta época en la exploración de la zona. El fuerte de San Miguel, de hecho, duró acaso unos 5 o 6 años. El baluarte de San Rafael menos que eso, acaso 2 años. Todo fue desmantelado por los ingleses para llevar la fundación un poco más al sur, en lo que ahora es la isla de Vancouver. Y bueno, ahora un poco sobre la historia de lo que sería la Nueva Francia, la Nouvelle France.
Aquí me voy a ir un poco más en líneas generales, porque bueno, como comenté, hay mucha tela de donde cortar, hay mucho que decir sobre la historia de Nueva Francia también, porque es muy interesante, llena de muchos matices y de muchos detalles. En lo que respecta a la exploración de los franceses en América, recordemos que Francia era en el siglo XVI el enemigo acérrimo de España. Hacia 1524, bueno, el emperador Carlos V estaba en guerra contra su archienemigo, que era Francisco I, y entonces Francia contenía, digamos, su avance de exploración por poner más atención al frente que tenía en Milán, en Flandes y en los Pirineos, que mandar exploraciones a América, porque bueno, el poderío naval español era mucho mayor que el de los franceses. Sin embargo, hacia 1524 parte una expedición, la expedición de Giovanni da Verrazzano, y este es el primer, digamos, italiano a las órdenes de la corona francesa en explorar lo que sería la zona del estado de Nueva York, un poco el sur de Quebec, Nuevo Brunswick, y es el que le da a ese territorio, él es el que le da el nombre de la Nova Francia o la Nouvelle France, como será conocida en francés. 10 años después, ya con un poco más de estabilidad en Francia, y un poco también con el cambio de dinastías. Eh, Hay la expedición de Jacques Cartier, quien ya explora el río San Lorenzo, ya se adentra más en el territorio de lo que actualmente es la provincia de Quebec y tiene contacto con las primeras, tiene los primeros contactos con las tribus autóctonas en lo que es los poblados de Hochelaga y el actual Mont Royal, Monterreal, en la isla de Montreal. Y poco a poco se van dando expediciones. Sin embargo, no hay todavía a diferencia de las exploraciones y de las colonizaciones españolas, no hay todavía estos grandes asentamientos como pueden ser el puerto de Veracruz, Nombre de Dios, Santo Domingo. Son pequeños puestos de avanzada en el que los franceses construyen pequeñas fortificaciones, pasan 1 o 2 temporadas y regresan a Francia, vuelven con diferentes mercancías para comerciar con los autóctonos, sobre todo las pieles, que es el comercio al que los franceses van a ponerle más énfasis en esta parte del territorio. Ya para 1608 está la fundación de la ciudad de Quebec por Samuel de Champlain, donde ya va creciendo un poco más la presencia, digamos, de colonos. Más adelante, en 1642, está la fundación de Ville-Marie, que se convertirá en la actual Montreal por Paul de Chomedy, señor de Maisonneuve, y poco a poco se van estableciendo un gobierno local a través primero de gobernadores generales, luego de intendentes, se envían misioneros, los jesuitas son los primeros en venir. Poco a poco la colonia va tomando forma, sin embargo, a diferencia de la colonización en España, la colonización en la Nueva Francia se da a través de lo que eran las compañías. Y en este caso, una de las más conocidas es la Compañía de Saint-Associé o la Compañía de los 100 Asociados, de la cual el cardenal de Richelieu fue uno de los miembros y de los inversores, digamos, más representativos, más importantes. Y bueno, recordemos que estamos en plena época del mercantilismo, en donde el ministro Colbert, el ministro de Luis XIV, libera un poco el comercio hacia lo que podríamos llamar la iniciativa privada, que es un poco anacrónico, pero digamos, los particulares son los que explotaban el comercio con la colonia, no era realmente la corona la que enviaba expediciones, sino que se emitían permisos en los que armadores e incluso nobles llegaban a este territorio, exploraban, tenían pequeños asentamientos comerciales y llegaban después a Francia con mercancía y había un porcentaje que se otorgaba a la corona y así sucesivamente. No había todavía una inversión realmente de la corona como tal para poblar este territorio como fue en el caso de la corona española. Pero ya tenemos presencia, sin embargo, de los primeros colonos establecidos aquí. Ya más entrado el siglo XVIII, ya con el reinado de Luis XV y de Luis XVI,
visto el poco éxito que llegaban a tener las compañías en fundaciones de colonos, la corona decide intervenir y bueno, empieza a promover, digamos, el viaje a la Nueva Francia. Y en este sentido, el rey Luis XV envía un grupo de mujeres que se les conoce como las hijas del rey, les filles du roi, que eran mujeres en edad casaderas, viudas o solteras, que venían acompañadas por la congregación de las Hermanas Grises y que venían un poco como a formar pareja o formar familia con los pocos colonos que había, porque sobre todo eran hombres los que había aquí, para sentar las bases realmente de una colonia en forma que sería ya conocida después como la Nueva Francia. Y bueno, más adelante ya con la llegada de los británicos, el Bajo Canadá, el Alto Canadá, la provincia de Quebec, y etcétera, que eso me gustaría después en otra ocasión platicarles porque también es muy, muy, muy interesante. Entonces, esto un poco a grandes rasgos, perdón, la formación de la Nueva Francia, cómo se fue conformando y el proceso de colonización y de establecimiento de los franceses en esta parte del territorio. Ahora bien, como mencioné, los franceses enviaban contingentes en las compañías e incluso a lo largo del siglo XVI, finales del XVI, principios del XVII, comenzaron a llegar pequeñas compañías armadas al mando de diferentes comandantes, más con el fin de fortificar o reforzar, digamos, las fronteras, porque recordemos que hacia el sur se encuentran las 13 colonias, dominio de la corona británica. En ese momento se encuentran en guerra Francia e Inglaterra. Entonces, las compañías que enviaba la corona eran más bien para mantener un poco la seguridad de los pocos colonos que había y sobre todo los intereses de las compañías comerciales. Y en estos contingentes que la corona enviaba, hubo la participación de extranjeros, refiriéndome a no franceses, de los cuales nos encontramos con los que yo llamé los españoles novofrancos, que son 52 hombres y una mujer nacidos en España, todos, la mayoría soldados a sueldo en el ejército francés, la mayoría establecidos como colonos al darse de baja de las filas de las diferentes compañías. En el siglo XVI encontramos únicamente a ocho hombres, pero ya a partir de 1701 vamos viendo que hay ligeramente un aumento en los números de individuos, de los cuales 21 formaban parte de las tropas de destacamento de la Marina Real. No fue una inmigración de un gran contingente como tal, a diferencia, por ejemplo, de escoceses, irlandeses, italianos. Eh, Fue un pequeño grupo, un pequeño puñado de hombres españoles, de súbditos de la corona española, que quiero yo imaginar desertaron por alguna razón de las filas de los tercios de la Marina y fueron a buscar fortuna en las diferentes compañías mercantiles en Francia, se unieron de alguna manera a los regimientos y a los destacamentos de la Marina y bueno, el destino los trajo aquí. Eh, Muchos tenían diferentes ocupaciones, agricultores, encontramos también soldados milicianos de formación, marinos, domésticos, un prisionero de guerra y 16 en los que no se pudo identificar la ocupación, pero es un puñado que llega a este territorio y logra de alguna manera establecerse de manera temporal o permanente. Hacia 1763, con la capitulación de Quebec, perdón, y el Tratado de París, la inmigración española termina, los británicos toman el territorio de Nueva Francia para convertirlo en parte de sus dominios y convertirlo en la provincia del Bajo Canadá. Y a partir de ahí, la presencia de colonos o inmigrantes españoles es mucho más restringida o casi nula. Este trabajo de investigación no es mío, se debe a un autor que es un erudito en la historia de Quebec, sobre todo en la genealogía en Quebec. La genealogía en Quebec es muy popular. Es una persona que se llama Marcel Fournier,
que editó un libro hacia los años principios de los 90 que se llama, si traduzco en español, Los europeos en el Canadá, de los orígenes a 1765, y habla precisamente de todos estos europeos no franceses que vinieron al territorio de la Nueva Francia. Yo lo que quise hacer es precisamente sacar de todo este contingente de europeos a estos españoles e interesarme un poco en sus historias de vida y comenzar a investigarlos poco a poco para saber quiénes fueron, qué vinieron a hacer aquí, si dejaron descendencia o no, si regresaron a España y sobre todo poder en algún momento dado crear o encontrar vínculos con algunos otros españoles que quizá estuvieron en territorios más al sur, como en las 13 colonias, la Nueva España, la Nueva Granada o más al sur. Entonces, no quiero darles el nombre de cada uno, digamos que a forma de lista, pero hice un cuadro donde incluía los nombres de algunos, sobre todo para que se puedan dar una idea de la proveniencia, de quiénes un poco fueron estas personas y de cómo sus apellidos e incluso sus nombres se francizaron y se convirtieron realmente en otras personas. Así, por ejemplo, Agustín Alonso se convirtió en Augustin Alonso, en el que, bueno, no se nota tanto el cambio, pero un Santiago Álvarez que se volvió un Jacques Álvarez, un Manuel Suárez que fue Emmanuel Calter, un Jerónimo Bain en Jérôme Bain. Y aquí en los apellidos me gustaría que notaran que algunos los conservaron y en otros casos es la grafía que en aquel tiempo fonéticamente escucharon los que registraron ya sea en los listados de reclutas o de los colonos, como escucharon el apellido, porque Jerónimo Bain bien pudo haber sido Jerónimo Bueno. Mateo Aspinquinta bien pudo haber sido Mateo Aspeitia u otro derivado. Entonces estamos hablando de que los apellidos no siempre pueden ser los correctos. Sin embargo, ya estando aquí, se francizaron y fue así como los que llegaron a tener descendencia lo mantuvieron. También me gustaría mencionarles algo muy curioso que sucedió con los inmigrantes, los colonos, franceses que llegaron aquí. En muchos de los casos tenían un alias. Esto es una particularidad en la provincia de Quebec y en los primeros colonos, en los que se les daba un alias a los hombres, sobre todo, ya sea porque pertenecían a alguna compañía de regimiento, algún destacamento marino, o simplemente tenían algún oficio. Podemos encontrar, por ejemplo, a un personaje que se llamara, no lo sé, voy a tomar, por ejemplo, el apellido Tremblay, que es muy común en la provincia de Quebec. Podemos encontrarnos a un Jean Tremblay, pero cuyo alias es Jean Lafortune. Y entonces sus descendientes ya no son Tremblay, sino Lafortune. Entonces hay este cambio de apellidos y fue lo que sucedió también con estos españoles. Tenemos, por ejemplo, a Juan José de Góngora, cuyo nombre pasó a ser Jean-Joseph de Gongre, y entonces sus descendientes ya no se apellidaron de Góngora, sino de Gongre. José Díez, que era originario de Cádiz, por tanto de la provincia de Granada, y él se convirtió en Joseph la Grenade, o sea, José de Granada. Francisco José Domingo, que venía de Villafélix en Zaragoza, en la Corona de Aragón, entonces ahí lo podemos encontrar como François d'Aragon o como François Dominique, que es la francización de Domingo. En estas tablas, después del el año que ven, enseguida el nombre es el año de nacimiento aproximado, el lugar de procedencia y enseguida su profesión, el año aproximado en que llegaron. Después el nombre de sus cónyuges, la mayoría, si no es que todos, son francesas con las cuales se casaron aquí. Y el año, finalmente la última columna, el año de su muerte o cuando está indicado CD es que tienen descendencia, SD sin descendencia. Y en dónde la encontramos. Por ejemplo, en el caso de Juan Guzmán, andaluz, llegado aquí en 1750, era prisionero de guerra en 1763, 2 matrimonios, pero la descendencia la encontramos en Luisiana, en la Luisiana española, porque
El territorio de la Luisiana continuó siendo español hasta ya más entrado el siglo XVIII. Pero como ven, bueno, la mayoría de ellos cambian la fonética y la grafía de la ortografía de su apellido. La única mujer que se encuentra en este contingente es María Antonia Heribert, que así es como está consignada en los documentos Heribert. No creo yo que sea realmente el apellido correcto, la fonética. Sin embargo, esta mujer llega con su marido Bernardo Rodríguez. Tenemos el caso de Bartolomé Jiménez, por ejemplo, a quien encontramos como Barthélemy el Español. Él se casa con Marie Berthiaume y sus descendientes actualmente utilizan el apellido el Español. Lo mismo, lo mismo es el caso como Francisco Garrau o Francisco Garró. Los descendientes de este personaje actualmente los encontramos como Garot. Gabriel de la Puente, Gabriel Dupont. Y bueno, aquí finalmente otro pequeño ejemplo. En el caso de Pedro Rodríguez, lo encontramos como Pierre Rodrigue. Es un apellido también muy común en Quebec, el apellido Rodrigue, y son descendientes de este Pedro Rodríguez o de otro. Incluso hay otros dos de apellido Rodríguez, un Francisco Rodríguez y un Álvaro Rodríguez. Juan Bautista Robertos, lo encontramos como Jean-Baptiste Robert. Robert también es un apellido muy común aquí en Quebec. Y bueno, están también los ejemplos de Juan de Olivar, Jean Olivier, Alejandro Leonardo Sánchez, a quien encontramos como Alexandre Sánchez o Alexandre Leonard, Alfonso López y otros más. La mayoría continuaron siendo eh, soldados. Sin embargo, en el momento en que se dieron de baja, bueno, tomaron diferentes oficios. Unos fueron labradores, otros fueron sirvientes de diferentes personajes de la administración. Y en un momento dado perdemos el rastro de algunos, quizá algunos se fueron hacia las 13 colonias, otros fueron probablemente a otros dominios de la corona española. Entonces, a mí me interesó mucho este tema porque yo siento que este pequeño puñado de colonos españoles ameritarían un estudio más detallado sobre sus orígenes familiares, sus historias de vida en lo posible, evidentemente, lo que podamos encontrar en los archivos, sobre todo aquí en la provincia de Quebec, y reconocer este pequeño aporte español a la exploración del norte americano. Y bueno, aquí cabría decir que la conservación de archivos es muy buena, si no excelente. Aquí en la provincia de Quebec se tienen archivos que datan de finales del siglo XVI, de los primeros exploradores, de todo lo que es la administración de la Nueva Francia. Entonces, hay mucho por donde buscar información, mucha tela de donde cortar, como dije al principio. Y bueno, es un tema que me interesa porque quiero precisamente darle este reconocimiento a este pequeño aporte de estos colonos españoles aquí a la Nueva Francia, que en su momento fue un gran territorio inexplorado, contribuyeron con su granito de arena. Y bueno, yo quería simplemente esta tarde platicarles, comentarles esto de esta presencia española. Y bueno, como buen bibliotecario que soy, algunas sugerencias de lectura por si el tema les interesa. Como está grabado, bueno, va a quedar en la grabación. Si no, con todo gusto puedo compartir la lista de lectura. Traté de poner lo más posible títulos en español, sin embargo, hay también libros en francés, en inglés para los que lean en estos idiomas que podría recomendarles. Y bueno, al final también está los archivos que consulté y que si necesitan les puedo dar con todo gusto las referencias. Por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado y sobre todo aprendido un poquito de la presencia de los españoles en el norte del continente americano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Omar. Estupenda esta presentación. Qué interesante, ¿no? Este grupo, además, bueno, allí en el Canadá, que uno al final dice en el norte de América, bueno, pues uno piensa que no, que la colonización española, estos grupos no llegaron tan arriba, tan lejos, ¿no?
y qué interesante conocer esto que nos has presentado hoy. Y sobre todo, qué interesante, ¿no? Toda esta, bueno, esta afrancesamiento, ¿no? De los apellidos, el saber, bueno, pues que están esas familias, qué apellido adoptaron, eh, que muchas tienen su descendencia hasta hoy en día. eh, Supongo que muchas hay en el Canadá, aunque has mencionado que otras marcharon luego a la Luisiana, ¿no? Lo que sí me quedó a mí la duda, la curiosidad, porque creo que tú tampoco nos lo has mencionado, me parece, a lo mejor me equivoco, es el motivo por el que este grupo fue para allá, ¿no? Eh, Más un grupo como bastante heterogéneo, ¿no? Exacto. Sí, bueno, en realidad eso es uno precisamente de mis objetivos, es el tratar de indagar eh, los objetivos, cuáles fueron las causas por las cuales se encontraron en los regimientos, en los destacamentos o incluso los que no fueron soldados, qué los llevó a tomar esa decisión de venir a Nueva Francia, porque bueno, sabemos bien que la opción de emigrar a las Indias, lo que en ese momento, en aquel tiempo le llamaban las Indias, pues estaba abierta, tenían que dar evidentemente sus diferentes probanzas, etcétera, y podían marchar a cualquier parte del territorio español, pero efectivamente este puñado heterogéneo, ¿cómo es que se encuentra en Nueva Francia? Es una de las interrogantes que quiero yo precisamente desarrollar e indagar el por qué estuvieron ellos aquí. Estupendo. Pues muchísimas gracias. Me ha gustado mucho tu presentación. Muchas gracias, Mariano. Y bueno, y no sé si tenemos Mercedes, eh, tú llevas el orden. Sí, bueno, agradecer a Omar por su, su presentación, su charla tan instructiva. Y sí me llamó la atención, nosotros estamos muy acostumbrados a la castellanización de los apellidos. Sí, Siempre. Y todo lo que investigamos decimos, que se castellanizaron cuando entraron y todo, pero eh, ahora vemos el afrancesamiento y muy interesante. Esta familia sobre todo que quedó como español, el español, ¿cierto? claro, y es que es interesante porque, bueno, en el caso del español es evidente, digamos, el origen, pero en Sí, el caso, por ejemplo, de los Rodríguez, que después fueron Rodríguez, no es tan sí, claro y sin embargo es común encontrarse a alguien aquí que se apellide Rodríguez sin saber que sus antepasados pudieron haber sido claro. españoles. Con eso no quiero decir que todos los Rodríguez descienden de Rodríguez, sin embargo, podemos demostrar, Específicamente, digamos, claro. exactamente, exactamente. Muy interesante. En el chat tenemos solamente felicitaciones. No sé si alguien, a ver, tenemos felicitaciones, que es muy informativo. Muchas gracias, dice Emilia Arcia. Felicitaciones. Verónica quiere hacer una consulta. Tiene la palabra Verónica Castro. ¿Tiene en silencio el micrófono, Verito? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, felicitaciones, Omar. Muchas gracias. De lo que tú expusiste me llamaron la atención varias cosas. Una de esas es que por lo menos los soldados que llegaron a Chile, normalmente después con el tiempo formaron, o sea, dieron pie a las familias fundadoras, a las encomiendas. Fueron los que tuvieron los puestos futuros de grandes cosas, fueron los corregidores, los alcaldes, regidores, y parece que no eran de la servidumbre ni eran labradores, no que todo lo contrario, o sea, los primeros que llegaron cumplieron con esas otras funciones. La otra cosa que me llamó la atención fue que, ¿cómo se llama? Cuando nombraste a la Malinche, que Sí, qué interesante cómo se fue dando aquello, cómo ella manejaba tantas lenguas. Es un tema bien interesante y seguramente no es
el tema central de esta tarde o tarde-noche, pero a lo mejor nos podrías contar algo más de ella porque es una vida bien, Muy o sea, interesante. bien interesante. Y Sí, si tuvo hijos con Hernán Cortés o no. sí, eh, tuvo un hijo con Hernán Cortés. Bueno, de hecho, la mencioné porque existe una isla precisamente en la costa oeste de Canadá que se llama Isla Marina, precisamente en nombre, porque ella se llamaba Doña Marina o la Malinche. Y es curioso porque es un grupo de tres islas, una se llama Marina, la otra se llama Cortés y la otra se llama Hernando. Evidentemente hacen referencia a las tres, a Hernán Cortés y la Malinche Marina. Entonces, por eso fue que la mencioné, pero en algún momento, en alguna otra charla, con mucho gusto podría platicarles sobre este personaje. Y bueno, lo que decías en relación a las familias fundacionales en Chile, bueno, fue realmente algo, me atrevería yo a decir, general en los territorios de la Nueva España, perdón, de la corona española, pero en el caso de la Nueva Francia, un contingente tan pequeñito de españoles, quizá 6, 7 fueron, digamos, fundadores, digamos, de esta manera de alguna familia como el español o como la Grenade, pero no en el sentido de grandes familias como en el aspecto, digamos, español, en el que había grandes dinastías, ya sea en la administración, en el comercio. En este caso, en la Nueva Francia sí las había, pero eran francesas, porque había todos los funcionarios que llegaban aquí, pues la mayoría eran nobles, todos los religiosos que llegaban, bueno, pues sí eran franceses. En este caso, precisamente el objetivo que me estoy fijando es investigar este puñado de españoles, qué es lo que los atrajo aquí y por qué decidieron instalarse aquí, dado que España y Francia eran archienemigos en aquel tiempo. Entonces, y incluso podríamos verlo desde el otro sentido también. ¿Acaso hubo franceses que se enrolaron en el ejército, en los tercios españoles, en la Marina española y fueron a poblar o a fundar familias en territorios de la corona española? ¿Es probable? Yo creo que sí. También sería interesante hacer la comparación. Muchas gracias, Verónica. La otra cosa es que el gran capitán y los tercios, de allí salieron muchos de los soldados que se repartieron por América. Efectivamente, sí, así es. Aquí, bueno, en los españoles, en los 52 españoles que se tiene ubicados, al parecer ninguno tuvo un grado militar importante, todos fueron realmente soldados, un prisionero de guerra, y bueno, no hubo realmente participación en las jerarquías militares, simplemente eran soldados, terminaron su servicio y bueno, tomaron diferentes caminos. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Otras felicitaciones, dice Gloria Charver, muy interesante, Omar, muchísimas gracias. Francisco dice, Omar, Gracias. siempre tan grato escucharle, muchas gracias. Gracias. Alfredo Famarique, felicitaciones, Omar, excelente la exposición. También él tiene la palabra ahora Mariano Alvarado. Mariano. Buenas noches, Omar. Te felicito por la charla, muy interesante. Gracias, buenas noches, Mariano. Mira, quería comentarte que los españoles también estuvieron ahí en la costa este, en la primera fundación, en la fundación del fuerte de San Agustín, actual, la Efectivamente. primera ciudad de Estados Unidos, por Pedro Menéndez Avilés, un antepasado mío, junto con otros guipuzcoanos, estuvo presente, que fue Martín de Ochoa, Algarñarás y Verástegui, que luego su hijo se trasladó ya a la parte del sur, fue el fundador de la ciudad de Jujuy, en la actual Argentina. Por eso, pues, me sorprendió que no dijeras también que estuvieran por esa zona del este de Estados Unidos, que no hubo mucha, creo yo. Tampoco soy un gran conocedor de la historia, me gustaría a mí, Sí. pero sí, Bueno, por ahí. efectivamente tienes toda la razón. En este caso yo me concentré específicamente en lo que era la Nueva Francia, es decir, el actual territorio de la provincia de Quebec en Canadá,
Pero sí, la presencia de españoles en toda la costa oeste se puede probar documentalmente y efectivamente está la Fundación de San Agustín, que fue la principal ciudad en la Florida española, donde incluso actualmente hay descendientes de los primeros pobladores, de los que no se fueron precisamente cuando Luisiana o la Florida española pasó a ser territorio americano, porque bueno, después fue de la corona francesa, hubo una convivencia franceses españoles ahí, después cuando pasó a ser norteamericanos, bueno, pues muchos tuvieron que irse, muchos a Campeche, Yucatán, Centroamérica, Venezuela, etcétera, etcétera. Pero efectivamente, San Agustín es, digamos, en la costa oeste, otro de los puntos importantísimos de la presencia española en ese territorio. Gracias. Muchas gracias, Mariano. A ti. Tengo buenos amigos en Canadá. Bueno, tenía una buena amiga que ya no está con nosotros, pero bueno, tiene hermanos Laperrière de apellido. Y después un buen amigo estuvo también ahí, que conoció en Buenos Aires, pero era de origen, era Sharif de apellido, de origen boliviano, de inmigrantes, yo creo que árabes, a Bolivia, y de Bolivia llegó a ser el jefe de Casa Ah, de sí. Talentos del Circo del Sol. Ah, En el interesante. mundo del teatro y de los ¿Cómo clowns y no? tal, Sí, sí. un Muy gran amigo, interesante eso. sí. Muy interesante. Muchas gracias, María. Veo que hay una pregunta ahí en el chat que dice, me preguntan que si algunos de los españoles en Nueva Francia eran nuevos cristianos, es decir, personas de ascendencia judía que buscaban escapar de la Inquisición. Bueno, esta información, Voy un segundito al baño y vengo en 2 segunditos. Pero ya, mira, ya está conectado, ya está todo listo, ya sino que se conecte Iván Felipe. Te has cruzado algo. esta información no es algo que no es algo que esté en los datos que se tienen de estos personajes, pero podría haber una posibilidad, porque bueno, podría ser una de las causas efectivamente por las cuales dejaron el territorio español para huir de la Inquisición, se enrolan en el ejército francés y, como se dice en francés, ni vu ni connu, ni visto ni conocido. Chao, bye, y se fueron, cambian de nombre, se francisa su nombre, su apellido, perdón, y bueno, no hay problema. Sería un punto muy interesante también a investigar. Muy interesante la pregunta también. Pero sería un poco Interesante. tarde en el tiempo, ¿no? Sí, en este caso serían únicamente los que quizás los que llegaron, perdón, aquí a finales del 16, entre 1590 y 1600, que fueron pocos, alrededor de 10, 12 personas. Y incluso habría que ver su procedencia, porque por ejemplo, si fueron personas que eran del norte de España, Cantabria, el País Vasco, pues no, en ese caso no eran nuevos cristianos. Si acaso llegaron a ser originarios, no sé, por ejemplo, Andalucía o Extremadura, cabría la posibilidad, pero sería hacer una búsqueda más profundizada en los orígenes familiares, hacer realmente la reconstrucción genealógica de estas personas y ver, bueno, si hay un origen eh, converso. Oye, y se me ha presentado la curiosidad en todos estos nombres geográficos, ¿no? Que con un origen español que has mencionado al principio y muchos con un origen vasco, ¿no? Sí. Vasco, guipuzcoano. Em, ¿Queda alguna familia que se haya establecido allí con este origen, con origen vasco, o no queda, o solamente queda el nombre geográfico, pero ningún otro vestigio, digamos, social? Pues mira, de acuerdo a lo que yo he investigado, queda el vestigio, digamos, geográfico del lugar.
sobre todo en las costas, porque bueno, como mencioné, eran lugares de establecimiento efímero, eran pesquerías, sequerías, como les llamaban, de pescado, y se iban, no se quedaban ahí realmente, porque recordemos que eran únicamente hombres, eran pescadores los que venían. Si existiese la posibilidad de que hubiera descendientes de algún vasco, podría ser de los que llegaron después, ya como soldados, ya como con otro oficio. Por ejemplo, el de apellido eh, Azpeiteguía, probablemente hay algún descendiente. Em, es algo que podría yo investigar porque afortunadamente, como mencioné aquí en Quebec, la conservación de los archivos es muy buena o excelente y la popularidad de la genealogía mucho más. Entonces hay muchas sociedades genealógicas locales que prácticamente hacen trabajo de hormiga y copian los libros sacramentales en índices, en libros consultables. Realmente podría decirles que Quebec es la provincia de la genealogía. Entonces, hacer ese tipo de investigaciones es relativamente fácil eh, y es algo que se podría hacer y que podría yo investigar para responder a tu pregunta si hay algún vestigio de descendencia, sobre todo guipuzcoanos y vascos. Lo tomo como tarea, Mariano. Bueno, no era esa mi intención, poner deberes a nadie. No, Pero porque, muchas o sea, gracias. es interesante porque, pues sí, puede ser que haya esa presencia. Incluso, bueno, aquí no lo mencioné porque mi intención era hablar de los españoles, pero hubo también un pequeño contingente portugués, de los cuales también hay descendientes. Y los portugueses que hubo llegaron más o menos en circunstancias similares, ya como soldados, como pescadores, como sirvientes. Y bueno, la descendencia de estos portugueses continúa de la misma manera que de los españoles. Incluso en algún momento dado podría presentarles a los portugueses o compartirlo de alguna otra manera. eh, pero tu comentario y tu pregunta me parecen muy interesantes y es algo que me voy a poner a investigar. Estupendo, gracias. ¿No? También ha pedido la palabra Emily García. Emily, adelante. Tienes el micrófono en silencio, Emily. Pero ahora. Omar, muchísimas gracias por tu presentación, que estuvo muy informativa y muy bien organizada y presentada. Muchas gracias. Yo en realidad no tengo preguntas, simplemente te iba a hacer un comentario. Si es, esa inquisitiva tuya, esa pregunta que haces acerca de que por qué fueron, por qué llegaron, es la que yo siempre me hago cuando hago investigación de genealogía. La razón por qué las personas emigraron. Hay algunas veces que he encontrado razones, o sea, fueron mandados a llevar a cabo una función u otra. Y a veces, por mucho que uno busca, es que al fin he decidido que es que no hay. Y lo mejor la mejor forma que lo he podido explicar es viendo el caso de mi hijo, que nosotros vivíamos en Florida, estábamos bien y todo, él terminó su universidad, sus estudios avanzados, que qué sé yo qué, y simplemente se fue a California a buscar aventuras. Y el resto de la familia eventualmente lo ha seguido. Pero lo que quiero decir es que yo creo que muchas veces eh, la simple razón es buscar una mejor vida y que es muy difícil identificar alguna otra razón por el movimiento, por la migración. Y no lo digo en forma de desanimarte, sino lo digo en forma de que eso es lo que yo he llegado a concluir al buscar de mis antepasados y etcétera. Claro, claro, y te agradezco el comentario. Y tienes mucha razón, porque efectivamente, bueno, yo soy también un claro ejemplo. Yo nací en México y migré a Canadá simplemente Ujú.
tener mejores oportunidades, mejor nivel de vida, qué sé yo, mis padres decidieron, etcétera. Y pudo haber sido el caso, efectivamente, de un Francisco Ortega, de un Bartolomé Jiménez, de un Antonio Rivero, que simplemente decidieron, bueno, aquí no hay nada para mí, voy a buscar aventura, voy a buscar por allá. Y como dices, quizá no hay esa razón por la cual se fueron, Ujú. pero que también sería interesante poder conocer más, digamos, a profundidad el origen familiar, y Sí, quizá eso nos pudiera dar algunos indicios de, bueno, este a lo mejor se fue porque, no sé, lo sentenciaron o lo perseguían o se casó 2 veces y tuvo que huir, pero no lo dijo claramente, sino que, sí, o sea, efectivamente, es eliminar todas las otras posibilidades que exacto, pueden ser tan interesantes. Pueden ser efectivamente. tan interesantes, sí, sí. Pero bueno, muy, muy, muy interesante, muchas gracias. Y también sabes que estuve en un sitio en Canadá, efectivamente, donde tenían una presentación, una exposición de las hijas del rey y donde ellas Sí, llegaron. Y en este momento, claro que no me acuerdo del todo dónde es que fue, pero creo que había sido un convento y creo que llegaron, si mal no recuerdo, llegaron a ese convento inicialmente y de ahí se fueron casando y fueron formando sus familias, etcétera. Y estaba muy bonito y ahora, eso fue hace unos cuantos años y ahora que sé mucho más de genealogía, sé mucho más de los tiempos, me doy cuenta también que la presentación estaba bastante romántica, o sea, en el sentido de que todo muy bonito, muy limpiecito, muy, muy, muy bien dibujadito. Y sí, tiene que haber sido una vida, un cambio para esas pobres muchachas, un cambio tan brutal, porque eran bien jóvenes claro. y las condiciones de vida eran tan severas en esos tiempos y los inviernos y todo lo demás. Efectivamente, efectivamente. No soy un experto en el tema, conozco un poco la historia de las hijas del rey. eh, incluso tengo algunos libros de autores en que han hecho el listado de todas ellas, sus orígenes, Ujú. con quién casaron, los hijos, etcétera, etcétera. Pero efectivamente el tema histórico de las hijas del rey aquí en Quebec es muy conocido, es un tema muy interesante porque efectivamente, dada la baja eh, estadística, digamos, de población en la colonia, pues la corona tuvo que actuar de alguna manera y bueno, se dio esto de las hijas del rey y como dices, era una época en que la travesía eh, por mar podía tomar hasta 30 días, las condiciones eran pues no las más higiénicas, no las más salubres, el llegar a un medio ambiente totalmente distinto, en donde un invierno, comparativamente a un invierno francés, en donde estás a 0 o 5 grados, aquí estás a -25, -30 grados, en donde te encuentras con un territorio inmenso que tienes que prácticamente domar, por así decirlo, pues fueron circunstancias, digamos, fuertes, ¿no? Que influyeron en esta, como dices, en el destino de estas mujeres, que se tiende a ver como un poco de manera romantizada, efectivamente. Sí, y da una idea de una de dos, de las pocas alternativas que tenían estas mujeres, o no sé, o de valor, o de ignorancia de las condiciones que iban a enfrentar. Que hasta a mí me parece muy interesante, porque y yo creo que eso no es solamente ellas, sino creo que es en común con los hombres que llegaban, que yo creo que muchas veces no sabían las condiciones que iban a enfrentar. Eh, Volviendo al caso de que por qué emigraron, a veces es valor, a veces es falta de alternativas y a veces yo creo que es simplemente que no se sabía cuán dura iba a ser la vida que enfrentaban. Sí. Bueno, pues Sí. muchísimas gracias de nuevo. Gracias, Emily. Y solo para concluir el tema de las hijas del rey, que en alguna oportunidad me gustaría presentarles, ¿por qué no? Efectivamente, y como mencionamos,
las condiciones, las causas podrían haber sido como mencionamos cualquiera, ¿no? El simple hecho de ser viuda con 2 hijas sin ningún varón que sea el sustento en casa, pues había que irse, o de una huérfana que se encuentra sin padres de un momento a otro, pues había que irse y se encontraban aquí con pues un hombre con el que tenían que hacer familia, vida, y bueno, pues así se dieron las condiciones de las familias fundadoras en Quebec, pero es un tema muy, muy, muy interesante, del cual hay mucho también que hablar. Gracias. Bueno, Verónica ha levantado nuevamente la mano. ¿Le ha surgido otra pregunta, parece? Adelante, Berito. Sí, mira, es que también estaba en esos años las hambrunas, las pestes. Sí, Eh, claro, sí, sí, no dejemos de lado que eran unas épocas bien duras. Entonces, hay casos como la esposa del Paul Gauguin, del gran pintor, que a pesar de que no era viuda, era como si lo hubiese sido. O sea, eh, eh, la falta de recursos económicos era tan grande en algunos casos que bueno, yo creo que entre lo uno, las pestes, las muertes, eh, las condiciones de haber sido tan difíciles que a pesar de las temperaturas, de lo incierto que era llegar a esos territorios, o sea, era lo uno o lo uno, o sea, claro. Sí, efectivamente era un periodo precisamente de guerras, de hambres, de pestes, de un sinfín de situaciones que, como dices, o uno o el otro, pero tenían que partir. Bueno, Omar, no tenemos más preguntas en el chat. Mariano. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, si nadie quiere decir nada más, pues simplemente darte las gracias, Omar, por esta charla estupenda. Yo, desde luego, se han ampliado mis casi ningunos conocimientos sobre esta presencia española allí en el Canadá. Eh, y bueno, y desde luego siempre viene bien aprender cosas nuevas y cosas que además son interesantes, ¿no? Y que al final le dejan a uno esas ganas de conocer más, ¿no? De saber Claro. más. Así Sí, que efectivamente. Muchas gracias, Mariano. Y también un poquito, olvidé mencionarlo al final de la presentación, pero un granito de arena para combatir un poco eso de la leyenda negra creada alrededor de la presencia española en América, que fue creada precisamente como propaganda británica, francesa, holandesa para desprestigiarlos. Y bueno, tenemos muestras de que exploraron, hicieron contacto con pueblos aquí y pues bueno, vinieron a pescar, a llevar sustento a sus familias en Europa, perdón, y bueno, simplemente eso. Omar, estupendo. hay más felicitaciones en el chat, pero también hay alguien Fred García, pregunta por tu email. No sé, esto está en el chat. Si le da una miradita. Ah, ok, sí, ya lo veo, ok. Puedo ponerlo igual en Si, el chat, ¿sí? si lo desea, Si tú quieres, sí, claro. si quiere, claro. Si alguien gusta escribirme por algo que le haya interesado, simplemente intercambiar. Yo creo que a nosotros aquí en la CIG nos ha interesado porque hay muchas charlas que has ofrecido. Entonces, Sí. vamos a Apúntame ir de una vez. viendo. Sin duda. Vamos a ir viendo. Cuidado Sí. con Mercedes, ¿eh? Cuidado con Mercedes. Ahí vamos a contactarnos, Omar, para ver alguna Muchas otra vez. gracias. Gracias, Mercedes. Muchas gracias. Les No, agradezco realmente gracias. su presencia, su interés, preguntas y sus comentarios. Ha sido realmente un gusto. Ha sido muy buena. Muchas gracias, Omar, por la preparación, por la responsabilidad y por entregarnos esto. Para mí también no tenía conocimiento, verdaderamente. Nunca me imaginé que hubiera este grupo de gente por allá que hubiera llegado y bueno, y Así es. todo lo que nos ha enseñado. Muchas gracias. Muy interesante y muy amena la manera de compartirla, Omar. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias, señor Omar. Bueno, pues con esto termina nuestro mes de septiembre en la CIG. Así que bueno, en realidad no termina porque el día 30 es el sábado, comienza el seminario de genealogía genética. Vamos ahí, bueno, veo que aquí hay varias personas que se han apuntado, o sea que vamos a aprender mucho sobre ADN y bueno, y todo esto de la genealogía genética que a mí me parece tan interesante y me pasa como con lo del Canadá, conozco muy poco. Así que seguro que a todos nos vendrá bien. Seguramente mañana les enviaremos ya información para conectar el sábado, así que no se preocupen. Y bueno, y el día 4 de octubre, el 4 me parece que es el primer miércoles, tenemos el taller, perdón, el club de lectura. Tenemos ahí otro texto interesante sobre el que debatiremos. Y bueno, y tenemos otras dos charlas en el mes de octubre. Tendremos a Marcos Belgrano, que nos va a hablar sobre el Palacio Belgrano Tamendi. Y, y luego tendremos otra de Iván Herrero también. Y como dije antes, no se olviden, sobre todo los que han entrado más tarde, que el 4 y 5 de noviembre tenemos el segundo encuentro iberoamericano de genealogía e historia. También va a ser enteramente online. Bueno, tendremos más de una sala para el encuentro, habrá dos salas simultáneas y bueno, no se lo pierdan. Los horarios, el programa, todo está colgada en la web del encuentro, es encuentro.sociedadgenealogía.com y también desde la web de la CIG se puede acceder. Así que nada, quedan todos invitados y los esperamos. Muchísimas gracias, Omar. Y nada, Gracias y de nos nuevo. vemos. Muchas Gracias, muy gracias. Gracias, amables. Omar. Muchas Un gracias. Gracias gusto. a todos. Chao. Muchas gracias. Que estén Bye. bien. Chao. Gracias. Muchas gracias.